bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía. Hoy tenemos a un invitado súper especial que teníamos mucho tiempo detrás de él, pero por sus funciones definitivamente que tiene sus prioridades. Y este diálogo jurídico, como es o como se caracteriza de tratar y traer invitados que traten temas de actualidad en un lenguaje llano y práctico, hemos precisamente buscado a este gran profesional para que nos explique en diálogo jurídico cómo se llevan o cuáles son los pasos y las etapas de la atención médica. En esta ocasión traemos al doctor en medicina con más de 15 años de experiencia, con especialidades en enfermedades tropicales, graduado de la Universidad de La Habana, es director general del Hospital IMG. Anteriormente venía pues de una larga experiencia como coordinador de la dirección médica de Sedimat y paralelamente fundador de una gran empresa de cuidados de salud en los hogares denominada R-Care, donde también hace ya 10 años a través de esa empresa pues le brinda salud en los hogares a muchas personas. Él pues también es vicepresidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, ANDECLIP, y presidente de la seccional este de esa asociación. Con nosotros el doctor Miguel Russo. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por tenerme en tu prestigioso programa y de verdad que muy agradecido de poder compartir en esta mañana con ustedes. Excelente, gracias de verdad. ¿Y qué decir de las etapas de la atención médica? ¿Cuánta confusión? A veces tenemos clientes o pacientes en este caso que se nos acercan a los abogados entendiendo que le han pues vulnerado sus derechos, que no le han asistido correctamente, a veces tienen también cruces con el seguro médico. O sea, ¿quién mejor que un director general de una clínica como el Hospital IMG para explicarnos cuáles son las diferentes etapas de la atención médica y el centro de salud, qué función juega frente a esos médicos, frente a ese personal que recoge el centro de salud? Bueno, básicamente para entrar en la diferencia y las diferentes etapas de la atención de salud, tenemos que entender dos conceptos muy básicos en la medicina, que es una urgencia y que es una emergencia. Ah, mira. Una urgencia generalmente es algo que no pone en peligro la vida del paciente, una molestia en un oído, una fiebre no más allá de 38, una molestia en la garganta, un dolorcito de cabeza leve, que yendo a una consulta por la vía ambulatoria se puede atender. Una emergencia ya es algo que puede comprometer la vida de ese paciente o su estabilidad hemodinámica, como nos gusta a los médicos decir. Y generalmente es una situación que se debe actuar inmediatamente o lo más rápido posible. Un dolor de cabeza repentino que no deja pensar a la gente. Okay. Un síncope o como dice la gente, un vallello que se cayó, se perdió el conocimiento. Un desmayo, exacto, sin ninguna cosa. Un dolor de pecho, por más sencillo que sea, es dentro de como las molestias pequeñas que se le debe dar una prioridad de emergencia. Obviamente un accidente de tránsito, una caída, son cosas que sí se manejan a través son emergencias clínicas y se deben manejar directamente en una emergencia. Exactamente. Entonces tenemos la diferencia entre la urgencia y la emergencia. Evidentemente que eso lo va a diagnosticar un médico, porque a veces nos autodiagnosticamos. Usted sabe que somos muy especialistas en eso. Claro. Pero la realidad es que cuando vamos a ver esa consulta, una consulta que puede ser por una consulta médica se puede convertir en una emergencia. Claro. De hecho, mucha gente se molesta cuando llama al 911 y el 911 lo primero que pregunta, ¿qué usted tiene? Es precisamente para diferenciar si es una emergencia o una urgencia. Exactamente. Entonces, como te digo, cogiendo el ejemplo del dolor de pecho, eso por más ligero que sea, el simplemente dolor de pecho
ya se convierte, la connotación de ese concepto ya se maneja como una emergencia. Que eventualmente cuando se evalúa el paciente en la emergencia resulta que no era una urgencia porque era un malestar estomacal, que muchas veces se puede confundir con un infarto de cara inferior, sobre todo en pacientes diabéticos. Por eso el dolor de pecho siempre lleva esa connotación como, a veces nos dicen a los médicos, usted sí es exagerado. Y yo, mira, con los dolores de pecho hay que ser exagerado. No se relaja, ¿verdad? Es lo mismo un paciente mayor de 65 años con fiebre, no es lo mismo que un paciente con fiebre de 30 años. Son una urgencia, la otra es una emergencia. Claro. Un niño menor de 1 año con fiebre no es lo mismo, porque ese niño, eso se puede convertir en una emergencia porque el niño puede convulsionar. Claro. No es lo mismo que un adolescente de 15 años, un sangrado, por ejemplo, un sangrado vaginal, no debe minimizarse, debe evaluarse inmediatamente por un especialista, que un sangrado por una cortada en un brazo. Pero qué bueno que usted menciona el tema del 911, porque a veces la persona o el familiar, describiendo la situación que está acaeciendo, le hacen muchas preguntas y se desespera y entiende que no le están poniendo la atención y obviamente en un estado que a veces uno desconoce, entiende que no se le está prestando la debida atención, pero precisamente bajo esa diferencia es que uno puede decir, bueno, lo que pasa es que es una urgencia y no una emergencia. Claro. Y lo que te dicen, móntalo en un taxi o móntalo en un lugar y llévelo al centro médico más cercano, porque no amerita que un 911 se traslade, ¿cierto? Claro, y tú sabes que con la limitación de unidades que tienen, no es lo mismo que entren 2 llamadas al mismo tiempo. Exacto. Una persona con un dolor de pecho, una persona con un dolor de cabeza. Que el dolor de cabeza puede ser una emergencia. Sí. Pero realmente la prioridad es el dolor de pecho, que no puede ser una emergencia. Exacto. De hecho, el mejor ejemplo que se puede poner para ese algoritmo es en Estados Unidos. Usted puede llegar con un dedo amputado y probablemente te pongan a hacer fila. Pero yo lo he vivido. Si llegas y dices que tienes un dolor de pecho, la emergencia se para. Ahí sí, exacto. Porque ellos están enfocados en evitar las muertes por infarto. Bueno. Para ellos, un dedo amputado puede esperar. Exacto. Mira. De cara al paciente, dice, oye, tengo un dedo. Pues ya de verdad que estamos aprendiendo desde el primer minuto que iniciamos este programa. Está súper interesante, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos entonces a entrar en detalle cuáles son esas etapas ya de la atención médica. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar.
Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del doctor Miguel Russo, quien en este lenguaje llano y práctico que nos caracteriza nos va a explicar cuáles son las diferentes etapas de la atención médica, y antes de la pausa pues nos decía lo que era la diferencia entre urgencia y emergencia, que de verdad yo desconocía, así que ya con eso el programa vale oro, doctor. Entonces, esas etapas, ¿cómo dividirla y cómo diferenciar las etapas de la atención médica? Mira, en eso es muy importante el tema no solamente de la parte médica, cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, porque una emergencia, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, la ley contempla que en las emergencias los seguros, las ARS, deben cubrirla al 100% y los pacientes no deben pagar ninguna diferencia. Entonces, incluso... No hay excepción, en todos los seguros debe ser así. Una emergencia se considera por ley o como valga la redundancia una emergencia y está cubierta dentro del PDCS, que es el Plan Básico de Salud de nuestro sistema. Pero importante saberlo. Que muchas veces, por eso es que las personas no entienden por qué ir a una consulta cuando ir a una emergencia. O sea, una persona con una emergencia, vamos a seguir el mismo caso del dolor de pecho, que amerita una serie de pruebas, un electrocardiograma, una enzimas cardíacas, una evaluación por un cardiólogo, en la emergencia donde puedes recibir esa atención inmediatamente sin ninguna pausa. Exacto. Si va, por ejemplo, a un consultorio a verse el dolor, se va a perder tiempo, porque entonces tiene que ver al médico primero, que tiene un proceso de autorización, de autorizarlo con el seguro, un pago de un copago, generalmente el seguro lo que cubre son 500 pesos y dependiendo del médico, la zona, el área, la diferencia varía significativamente. Sí. Eventualmente, después de esa evaluación del médico, le va a enviar, o muchos consultorios ya antes de la evaluación te hacen el electrocardiograma, pero eventualmente tienes que ir al proceso de hacerte los laboratorios, que tienes que hacer otra vez otro proceso de autorización, son muchos pasos, con una receta, una reclamación, y en ese proceso se pierden 2 horas. En el mejor escenario, en la mejor atención ambulatoria recibida. En cambio, si ese proceso se maneja por una emergencia, desde que el paciente pasa por la primera etapa de la emergencia, que es el triaje, el triaje no es más que ese paciente que llegó a la emergencia, lo evalúa generalmente un personal paramédico, una enfermera, un paramédico, muchas veces hay un médico general o un médico familiar, donde el triaje, la función es definir el orden dependiendo de la emergencia que se tenga. Eso se codifica por colores. De código azul, que es lo más dramático que hay, un paro cardíaco, un traumatismo múltiple, hasta verde, que es alguien que puede esperar si la emergencia está muy llena. Entonces se pone un hombre de 30 años que tenga un dolor en el hombro versus una embarazada con una gestación de 20 semanas con contracciones, aunque el joven haya llegado primero, la prioridad se le va a dar a la embarazada. Muy bien. Si es un niño de 1 año versus una señora, una mujer de 30 a 40 años con los mismos síntomas, al niño se le va a dar prioridad. O si es un adulto mayor, dígase, mayor de 65 años, siempre los extremos, a los extremos se le va a dar la prioridad. O sea que ustedes internamente tienen sus códigos, que es bueno saberlo, de que a veces por qué atienden a uno antes que el otro. Generalmente los centros de salud nos cuidamos y en el frente de la emergencia siempre se ponen los códigos de colores para que la gente entienda en base a qué color le toca, si espera o no. Eso siempre se usa en los casos cuando la emergencia está muy saturada. ¿Sí? En ese momento hay 10 camas y hay disponibilidad, los pacientes entran. Y no aparecen algunos pacientes que exageran un poquito para que lo atiendan rápido. Claro. Sobre todo lamentablemente. Sí, porque abusamos muchas veces del sistema, porque primero tú haces el triaje, ya la mayoría de los dominicanos conocemos el sistema, sabemos que no se paga diferencia. Entonces, ese proceso que yo te acabo de decir, que tú haces ambulatorio, que te toma 2 horas, que vas a pagar una diferencia, tú lo haces por la emergencia, donde te van a hacer los laboratorios, te van a hacer el electro, te va a ver el especialista,
y eso está cubierto por tu ARS. Claro. O sea, por ley. El problema está en que si llega una persona con una verdadera emergencia y tú tienes saturada la emergencia daría pena dejar de atender y poner en riesgo la vida de un ser humano. ¿Qué pasa? Sí. Nosotros, lamentablemente, después del COVID hemos estado muy ansiosos y muy salvajes, por decirlo de alguna manera. Bueno, doctores, que después del COVID como que han aparecido muertes así, ahora hay mucho infarto, muchos ACV. Me parece que sí, pero se ha perdido mucho la paciencia. Entonces, muchas veces tú tienes una embarazada que se le nota en la cara la angustia, que viene con contracciones, y tú tienes 3 personas que uno le duele un oído, uno tiene una fractura en el dedo, que no se le quita la importancia, pero realmente la prioridad es la embarazada, claro. No es simplemente la embarazada, es también la criatura que va ahí adentro. Exacto. Entonces, generalmente, eso se respeta, pero a veces chillan. Y en esa parte ambulatoria, ¿qué pasa con aquel que no tiene seguro y está de emergencia? En las leyes del país, la emergencia siempre se debe de dar. Se le debe dar sus primeras atenciones siempre médicas. Siempre se deben dar las atenciones médicas, no importa si es nacional o es extranjero. Porque hay algunas emergencias que ameritan entrar a quirófano inmediatamente, claro. O sea que hay veces que se puede estabilizar y enviarlo a un centro de salud pública, pero hay otros que ameritan inmediatamente. El sistema lo que te dice es estabiliza al paciente, pero muchas veces la estabilización de ese paciente depende de una operación, exacto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo estabilizar a un paciente que llegue con un coma diabético. Tú a lo mejor con medicación, un suero, lo estabilizas para poderlo montar en una ambulancia y llevarlo al sistema público. Exacto. No es lo mismo una persona que llegue con 3 tiros en el pecho. Tú no lo vas a estabilizar en la emergencia. Habemos centros que sí tenemos unidades de trauma shock en la misma emergencia, que son unidades que se convierten o en un intensivo o en un quirófano para una actuación rápida, pero eso no lo tienen todas las clínicas. Y en ese caso, entonces, ese paciente, ese centro de salud incurrió en esos gastos médicos, la estabilizó después de ser intervenido quirúrgicamente y eso no se lo paga nadie. ¿Se lo paga el Estado Dominicano? Generalmente no. No. Y pero sí lo puede reclamar al Estado. Claro. A través, si el paciente es dominicano o es un nacionalizado legal. O residente. Exacto. El SENASA subsidiado debe cubrirle. Ok. Pero es un plan que está destinado para un segmento de la población. También hay otra cosa que se me olvidaba. Hay otros casos donde el desconocimiento de la población no ayuda. Entonces son los accidentes de tránsito. Sí. Están cubiertos por el Fonomat. Todo accidente de tránsito en República Dominicana hay un fondo para cubrirlo al 100%. Los accidentes de tránsito. ¿Y ese fondo lo tiene el seguro que uno tiene? Eso es estatal. Hoy no te puedo decir con exactitud. Primero lo tenía SENASA, que es la ARS del Estado. Sí. Hace 10 años se lo querían pasar a IDOPRIL, que es el segundo fondo, que es en el caso de los empleados, cuando tienen algún accidente en su área de trabajo, en horario laboral. Ajá. Que también eso es una cobertura diferente a su seguro de ARS. Si el paciente no tiene, en el caso hipotético, que no debería pasar, que sea empleado, pero no tengas un seguro, no debe pasar porque todo empleado tiene que tener un seguro. Exacto, pero se supone. Todo pasa. Ok. Si el accidente pasó en horario laboral o en trayecto laboral, dígase, iba de su casa al trabajo, salió del trabajo a hacer algo relacionado al trabajo y tenía que volver, o se fue de su trabajo hacia su casa y va en la ruta como lo contemplan los diferentes esquemas, entonces IDOPRIL debe cubrir como una lesión. ¿Pero eso lo reclama el paciente o lo reclama o el centro de salud le facilita la posibilidad de eso? El centro de salud debe facilitar siempre al paciente, porque son procesos que muchas veces no se desconocen. Por ejemplo, para que el Fonomat, en el caso de los accidentes de tránsito, para activar ese fondo debe haber un acta del Intran. Antiguamente de los AME, donde se certifica así, este paciente tuvo presente en un accidente. Eso, con esa acta que ellos levantan,
Eso se entrega, la clínica, se le entrega en la clínica al personal administrativo, Sí. ellos se lo entregan a la ARS y la ARS hace ese proceso y depuran. Ok. Porque incluso los fondos que están asignados para ese paciente en su ARS no se tocan. Ok. Entonces su póliza se mantiene, vamos a decir, Intacta, exacto. En el caso también de Idopril, del tema laboral, lo mismo. El ARS asume la primera atención, pero el Departamento de Recursos Humanos de ese empleado debe levantar un acta, llena un formulario donde sí corrobora que fue un accidente laboral, Sí. y entonces se hace el cambio y se protege siempre la póliza del asegurado. Ok. O en este caso el Pero paciente. perfecto, eso era también una información que desconocíamos y que qué bueno que lo compartimos a través de este programa de Diálogo Jurídico. Vamos a hacer una pausa y al regresar pues seguimos entonces hablando de la próxima etapa de lo que es la atención médica en la República Dominicana. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales, Plaza Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradeciendo su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes e inclusive recibir de ustedes temas que quieran que tratemos en este programa. Hoy acompañada del doctor Miguel Russo, tratándonos sobre las diferentes etapas de la atención médica, lo que es la urgencia, la emergencia, el proceso ambulatorio y de la misma emergencia. Y luego de entonces de una emergencia que se puede extender a lo que es ya un ingreso de ese paciente o una operación quirúrgica. ¿Qué documentación, doctor, debe de llenarse desde que ese paciente ingresa a emergencia? Lo primero que se debe hacer por un tema de seguridad del paciente es identificarlo correctamente. Ok. Porque como ese paciente va a entrar en un tren de etapas donde va a navegar por diferentes departamentos,
siempre tiene que ir con su hoja de identificación. Ok. La hoja de identificación no es más que el formulario donde el paciente pone su nombre completo, cédula o pasaporte, en el que sea necesario, edad, generalmente con fecha de nacimiento, no con número. Exacto. Si lo tiene disponible, grupo sanguíneo, antecedentes patológicos, antecedentes alérgicos y el motivo por lo que está ingresando. Ok. Porque eso generalmente lo hace la enfermera. Hay datos que el paciente, dependiendo de la condición, lo puede llenar él o generalmente lo llena un familiar. Ok. Es lo mismo, la gente se desespera porque cuando uno llega con una emergencia, un formulario familiar que te están extenso. diciendo, pásame su cédula, claro que ni siquiera es algo más allá que administrativo, es un tema de seguridad. Porque ha pasado. A nosotros nos pasó dos gemelas, que llegó una atrás de la otra y eran igualitas, y tú decías, pero Ay, ¿cuál es cuál? Claro. O también se presta para hacer bellaquería con el seguro. Fraudes. Entonces, si uno permite eso, aunque lo esté haciendo el paciente, la clínica también está incurriendo en eso y puede tener serias repercusiones en Exactamente. ese respecto. Pero realmente el objetivo del formulario es identificar al paciente. Una vez está identificado el paciente, entonces el personal médico hace el levantamiento, vamos a llamarlo de esa forma, médico, para trazar el plan de ese paciente. Ok. Vamos a seguir con el dolor de pecho. Ok. A ese paciente se le hace un electro, se le hace unas enzimas cardíacas que son pruebas de sangre y en base a los resultados que eso arroje no es un dolor de pecho relacionado con enfermedad coronaria o es una enfermedad coronaria. Si es una enfermedad coronaria, entonces se divide en dos. Una enfermedad coronaria que se va a convertir en una emergencia inmediata o una emergencia que se puede manejar de una manera más... eso generalmente lo determina el trazado del electro. El personal de la emergencia está apto y preparado para determinar eso. O, en dado caso, un cardiólogo. El personaje, generalmente la población siempre va ahí, el paciente tiene un ST elevado. Eso quiere decir que ese infarto, que esa oclusión, ese corazón está tapado ahora mismo. Y hay que tratar de taparlo lo más rápido posible. Porque le puede provocar un infarto, porque un paro. Puede provocar un paro o un daño irreversible al músculo cardíaco. Ok. Cuando usted dice, mira, usted está teniendo un infarto, pero uno ve como, bueno, pero este hombre me acaba de decir que yo estoy teniendo un infarto, pero como que me lo dijo de una manera muy suave. Generalmente es algo que o ya pasó o no tiene la connotación del ST elevado, que es un coágulo que se acaba de trancar en la arteria coronaria, en cualquiera de ellas. Sí. Y se puede manejar hasta con medicamentos, observación, medicamentos, y eventualmente llevarlo a una unidad de cateterismo para que vean el nivel de la oclusión. En el caso de la oclusión aguda, el ST elevado, es el término que siempre van a oír en la emergencia, ese paciente hay que cumplir con una ventana de 2 horas para hacerle un cateterismo y destapar esa vena para salvaguardar la función de ese corazón. Entonces, entre lo que pasa todo ese proceso, generalmente el familiar debe ir llenando los formularios que son. A ese paciente se le va a hacer probablemente un cateterismo. Exacto. Tiene que consentir de consentimiento que entendió. informado. El consentimiento no es simplemente que el paciente le da permiso al médico para que le haga un procedimiento. Okay. Es que en ese proceso el paciente está consciente de lo que o está aceptando de que entendió la información que se le está dando. Exacto. Y que la información que se le está suministrando la digirió. O sea, no es porque el médico me dijo que me haga un cateterismo, es que usted está entendiendo que usted tiene un proceso ahora mismo que puede dar traste con su vida, que hay que hacerlo lo más rápido posible. Sí, porque de hecho, desde el punto de vista ya legal, no es simplemente que yo filmé. No. Es que tú entendiste lo que tú estás filmando. Exacto. Entonces, muchas veces los médicos ahí fallamos y no le explicamos al paciente lo que está pasando. Pero a veces no hay tiempo, porque si está un poco apresurado y tiene otras ocupaciones y pacientes alternos, pero debe de sacar el tiempo. Siempre hay que hacerlo. Okay. Porque es que
hasta en el proceso más rápido que tú se lo digas como si fuera un trabalengua, tú te demoras 5 minutos. Claro. Y también que te puede tener la alternativa de decir, no, yo me quiero ir a donde otro doctor, otro centro médico, que puede pasar. ¿Qué tiene? Si yo tengo una emergencia, donde yo tengo una data justificada, donde mira, si tú no recibes el tratamiento ahora mismo, te puedes morir. Exacto. No pasa nada. Si el paciente entiende que no está conforme con la información que yo le estoy pasando, no pasa nada. Y ahí debe de firmar firmar un descargo. Exacto. Donde el paciente debe aceptar Voluntariamente. que entiende lo que el médico le está diciendo, pero voluntariamente no quiere llevarla. Entonces hay una alta médica voluntaria o una negación de tratamiento. Okay. Porque el paciente puede entender, sí, mire, es verdad, yo tengo un infarto, yo me he descuidado, pero yo no quiero que me pase nada, yo me quiero morir. Exacto. Y ya. No pasa nada, usted firma que usted entendió lo que se le explicó, que usted está de acuerdo con el diagnóstico y que no quiere recibir ningún tratamiento. Esos son como los pacientes de, ¿dónde es? De la iglesia esta. Que bueno, ahora hay una ley del constitucional que ya no pueden salir con eso, porque hay que preservar la vida. Exactamente. Entonces, con esa información, cuando el paciente acepta, sí, me voy a hacer el procedimiento, entonces entra otra serie de evaluaciones, que es la evaluación del anestesiólogo, la evaluación del especialista que va a hacer el procedimiento. Ya un procedimiento no simplemente puede ser cateterismo, puede ser una operación de corazón abierto, que hay que volver otra vez a hacer el mismo proceso. Es tedioso, pero ahora hay pacientes que yo le estoy diciendo, usted tiene una arteria tapada, con el cateterismo no se hizo nada, hay que abrir el pecho. Entonces, ya es una cirugía mayor. Cuando a un paciente le dice hay que abrir el pecho, se le abre el pecho. Entonces hay que explicarle, hay que decirle a la familia. Y mira, el tema de la información es algo que los médicos, sobre todo los médicos dominicanos, no le ponemos atención, pero es algo sumamente pivotal en la relación con el paciente. De hecho, no es número dicho por mí ni inventado, lo pueden buscar en Google. El 80% de las demandas en Estados Unidos, la razón o el motivo es por mala comunicación con el médico. Pero ellos tienen que probarlo porque el médico pudo en su lenguaje, en 2 minutos, explicarle. O sea, como tú, que no eres médico, tú puedes procesar lo que te están explicando. En todos los procesos que yo he tenido de demanda, ha sido por eso. Ha sido por un tema de mala comunicación con el médico. Ya. Por eso, todas esas etapas, porque es que todavía pasaste esa etapa, cuando vas a hacerte ya el procedimiento, ya no el paciente, sí los médicos, tenemos que cumplir con una serie de protocolos y de formularios que tenemos que llenar, que son los checklists que se los copiamos a los pilotos de aviones. Cuando tú vas a una cirugía o vas a una sala de procedimientos, la enfermera empieza. El paciente se llama Juan Pérez, sí. Es moreno de 38 años. No, este es uno blanco. No, espérate, no, aquí dice que él es raza negra. Sí. Es mujer, es masculino. O sea, son cosas que al ojo, a superficialmente dices, bueno, pero es cierto estupidez. Pero es que tú estás garantizando, porque es que tú le vas a hacer un procedimiento invasivo a una persona que tú tienes que asegurarte. Imagínate que le vamos a amputar el pie a una persona por un tema de diabetes. En los centros que se cuidan, escriben en el miembro que no hay que tocar, aquí en la China, en Estados Unidos. No tocar este miembro. Este es el que se va a apuntar. Este es, Y se confirma y se corrobora. Entonces, en el caso de un cateterismo, porque es un procedimiento no tan invasivo como una cirugía de corazón abierto, pero te están poniendo contraste, te están llevando a una situación donde tu cuerpo va a ser sometido a químicos, a medicamentos, y a un mismo procedimiento que tiene sus riesgos, que esa es la otra parte del consentimiento. No es simplemente que yo te voy a hacer un procedimiento, es que acarrea un riesgo, ese procedimiento, que todos terminan hasta la muerte. A veces lo que uno dice, pero ¿y por qué hay que exagerar? No, es que todo, es que uno nunca sabe. El mejor escenario de eso podemos contemplarlo. El paciente que dice que le van a abrir el pecho para hacer una cirugía de corazón abierto, señor, le van a abrir el corazón, le van a abrir el pecho, le van a parar el corazón. Hay un porcentaje alto de que no salga de esa cirugía. Exacto. El paciente debe, o sea, nosotros como médicos debemos darle esa información para que el paciente tome una decisión con toda la información consciente, necesaria. así mismo. El otro escenario es los pacientes oncológicos. Cuando a un paciente se le va a dar quimio, se le va a dar radioterapia, el médico debe explicarle todo con lujo de detalle para que el paciente tome una decisión informada de lo que va a hacer. Muy bien.
Porque Sí. al final la decisión no está en el médico, está en la del paciente. También pasa que hay familiares que se niegan y hay una situación familiar donde el paciente dice que sí o el paciente dice que no, pero la familia dice que sí. Entonces, al final, ¿quién tiene la última palabra? Si el paciente está, obviamente el paciente está Sí. consciente, pero ¿y si no está consciente? El familiar más de sangre más directo. Más directo. Que de hecho, más tarde te puedo hacer una anécdota de una situación donde un paciente médico Ujú. que sabía que tenía cáncer terminal, donde él había dicho que no quería que en cualquier eventualidad que le pasara, que no lo reviviera, que no lo entubaran. Y las hermanas pasaron eso por alto, Wow. dijeron que sí. Legalmente el paciente estaba inconsciente, legalmente ellas sí Ellas tenían eran, sí. la potestad de hacerlo. Y lo que pudo haber sido un proceso, lo que el paciente esperaba, que era médico, vuelvo y repito, que sucediera un día, 2 días, Ujú. Se extendió. a más de 2 meses. Y al final falleció. Wow. Pero las leyes dominicanas son muy claras, Ujú. entonces no. Entonces, Porque él no podía dejar su consentimiento de que si ese escenario hizo. se da. No No lo lo llegó hizo. a firmar. de hecho, hay formularios para eso. Claro. Pues mire que estamos aprendiendo mucho, doctor, de verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar entonces ya a la fase de admisión, que todo el engranaje que sucede ya un paciente admitido interno en un centro de salud. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Invierte Bávaro. en Bávaro, Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TVWay Digital. Pues doctor, entonces, ya llegamos a la fase de admisión, ese paciente que entró a cirugía, que salió, el internamiento y esa fase de admisión y los empleados o doctores que están involucrados en esa fase, ¿cómo funciona? Ahí ya una vez el paciente ya hizo todo ese proceso de admisión y ya está admitido, como te digo, puede ser directamente a una unidad de intensivo, a una unidad quirúrgica o a una unidad de procedimiento, como en el caso de la hemodinamia para los cateterismos. Una vez se concluye esa parte, hay allá la parte administrativa ya no toca directamente al paciente, sino es la relación de la ARS con el médico o con el centro. Ok. Entonces, si el médico hizo un cateterismo, debe decir, mira, yo
Y ese paciente, así mismo, le introduje un catéter donde se le puso contraste, donde se le hizo una evaluación al corazón y en la arteria A encontramos una obstrucción donde se le puso un stent. Se abrió, se perfundió, lo que quiere decir es que ellos hicieron una prueba. Estamos hablando prácticamente, para que me entiendan, de plomería. Sí. Echaron como es azul de metileno, vieron que sí, pasó, se recuperó el flujo. ¿Por qué? Porque la aseguradora no está en el procedimiento y no está viendo lo que el médico está haciendo. Y eso conlleva un gasto. Claro. Que dependiendo de la categoría que tenga el paciente, tiene una cobertura. Los pacientes tienen que saber, que muchas veces creen que eso es alguna información que nada más debemos saber los médicos o los centros de salud, pero eso lo debe saber todo el mundo. Los pacientes tienen para cuidados intensivos, hay 19 categorías. Cada categoría tiene 1 millón de cobertura por su seguro, su plan básico, excepto 2, que son las catastróficas, que tienen 3 millones, y los trastornos oncológicos, que tienen otro manejo y otro límite de cobertura. Sí. Pero generalmente UCI, hospitalización, cirugía, el afiliado, hablo de afiliado porque ya en base a su seguro, tiene 1 millón por cada uno de esos eventos asegurados. Entonces, el médico y la clínica deben demostrarle a la ARS todo lo que se hizo desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista relación médico-paciente, yo no simplemente te hice un cateterismo y te tapé una arteria. No, mira, yo te puse un dispositivo que al seguro tengo que decirle cuánto me costó. Claro. No necesariamente al paciente tengo que decírselo. Si el paciente está pagando privado, tengo que decirle, porque eso es como si fuera una lista de supermercado. Tengo que mirar contigo, se gastó esto. O mira, tu seguro te dio una cobertura. Generalmente los planes básicos, dependiendo del seguro que usted tenga, tienen una cobertura entre 80 y 90%. Lo que generalmente el paciente paga de bolsillo un 20 a un 10%. Hay planes complementarios donde el paciente está cubierto 100% y realmente no debe tener ningún pago de diferencia. Pero toda esa información se entrega en base a lo que el médico escribe y a la evolución del paciente. Exacto. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia que tenemos que saber, es que es una cobertura y que es algo que no está cubierto. Por ejemplo, el seguro te dice, en el catálogo tú tienes una apendicectomía cubierta al 80%, pero hay técnicas que el seguro no lo cubre, que son mínimamente invasivas, una laparoscopía ya se cubren. Pero hay unos seguros que no te cobran en el instante, pero tú le puedes pedir el reembolso, pero ¿no? Siempre, y ahí es donde entra la importancia del consentimiento, que no es simplemente yo te voy a hacer un procedimiento y tú me diste permiso, es que el paciente tiene que entender, además de la parte médica, la parte administrativa, porque está jugando con su bolsillo. Claro. Entonces, no es lo mismo que el paciente sepa, mira, yo me ponga de acuerdo con el paciente, o sea, médico se pone de acuerdo con el paciente, mira, yo te voy a hacer un procedimiento que el seguro no lo cubre, el seguro te cubre hasta aquí, pero yo te voy a hacer un procedimiento que tú, en vez de durar 3 días en el hospital, te va hoy mismo. Pero el seguro, ese pedazo de la cuenta, el seguro no te lo va a cubrir. Él tiene que llenarte un formulario donde tú le explicaste eso, porque si no, el paciente lo que va a ir es donde el seguro y le va a decir, mira, el médico me cobró tanto, porque se le olvida la explicación que tú le hiciste, claro. Y de cara a la aseguradora, tú estás incurriendo en un cobro indebido. Cuando no es así. Exacto. Ahora, si tú me dices, que eso sí, entonces lo que los médicos ahí fallamos, si tu seguro es una apendicitis que yo te voy a tratar con un procedimiento aprobado por tu seguro, cubierto por tu seguro, yo no puedo cobrarte fuera de la cobertura que el seguro te está dando si lo hice en consonancia a lo que yo contraté con esa ARS. Que ahí sí se convierte en un cobro indebido. Pero sí el centro tiene que informarle al paciente en base a su seguro, mire, usted va a pagar una diferencia de tanto porque la cirugía o el procedimiento cuesta tanto. Cuestión de que esa persona cuando salga de la admisión no se encuentre con una sorpresa. Claro. No puede pagar. Y en ese proceso de admisión, volvemos a lo mismo, es tedioso, la gente no quiere, porque la gente está enferma, está en un proceso de convalescencia. Pero es que lamentablemente hay que hacerlo. Claro. Porque el paciente, volvemos a lo mismo,
el médico tiene el deber o el centro de darle toda la información que sea necesaria al paciente, y el paciente tiene el derecho a recibirla. Los días de reposo y internamiento, que a veces que dicen, no, que me están tomando más días para cobrarle más seguro, esto es un abuso, yo me quiero ir. O sea, ¿cómo funciona el determinar si la persona tiene o no que estar en observación necesariamente? Mira, yo conozco muy, mira, yo lo creo que con la palma, con esta mano y me sobran dedos los casos que pueda ocurrir, que transcurrir eso, porque ningún médico quiere hacerle daño a un paciente. Eso no es, tiene que ser alguien muy bellaco. O sea, de hecho, eso es un área que se puede a otro programa. Claro. O sea, porque una iatrogenia, uno no quiere hacerle daño a nadie. Que tú le hagas daño por ineptitud o por temerario es otra cosa. Entonces, por ejemplo, un paciente que está en UCI, que duró 7 días entubado. Ok. Eso no es un paciente que va a salir, que cuando le saquen el tubo va a salir a los 2 días. No, imposible. Porque tiene es un pulmón que hay que vigilarlo. Exacto. Que probablemente va a echar para atrás si no se hacen las medidas correctas. Todo eso está escrito. Pero entonces tienen que explicárselo a veces con cucharita al Claro. paciente porque no lo entiende. Por ejemplo, una vesícula, que generalmente es un procedimiento de 45 minutos, generalmente se hace por la paroscopía, y la convalecencia es de 24 a 48 horas. Generalmente, en el mejor escenario, yo médico quiero que tu paciente salga lo más rápido posible del hospital, por una simple razón. Sí. Mientras más tiempo tú tienes en un hospital, más chance de que te infecte. Claro. Y eso no tiene nada que ver con que el hospital está sucio, que el hospital está... Es que un hospital es un medio hostil. O sea, nosotros los médicos vivimos con un moquillo porque estamos en un medio hostil donde pasa gente con gripe, con tuberculosis, con influenza, con neumonía. Sí. Que tú no quieres tener ese paciente en una larga estadía. No, exacto. Pero si yo te digo, mira Mariana, yo te voy a sacar la vesícula generalmente te voy a hacer una operación que la vamos a hacer a las 10 de la mañana, ya a las 11 tú vas a estar en el postquirúrgico, que son de 2 a 4 horas, dependiendo de cómo tú reaccionas a la observación, claro. Puede haber una variación de 1 a 2 horas, más o menos. Te paso una habitación y si todo está bien, 24 horas a 48 como mucho, te mando para tu casa. Pero llegan las 48 horas y Mariana no ha ido al baño. Yo no te puedo mandar para tu casa. Exacto. O tú estás yendo al baño, estás comiendo bien, pero tiene un laboratorio, unos glóbulos blancos disparado. No debería. Claro. Entonces, esos son los criterios, pero yo te lo tengo que informar. Mira, Mariana, yo no te puedo dejar ir a tu casa porque tú no has ido al baño. Sí. Cuando tú vayas al baño, te mando. Y ahora con esta ola de cirugías plásticas que hay y las secuelas que sufren muchas personas después de una cirugía, que se supone que la cirugía plástica no está incluida en los seguros, entonces, pero ya esa persona que se sometió a ese procedimiento tuvo una complicación y llega a un centro de salud. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se atiende normal con su seguro? Si se llegara a demostrar que la complicación es una consecuencia de una cirugía plástica, una cirugía estética. Estética, exacto. Porque la cirugía plástica puede ser reconstructiva o plástica. Así es. Diferencia, las mamas ya están dentro, es una cirugía plástica de reconstrucción que está cubierta por el seguro. Ok. En el caso de las mujeres que le hacen mastectomía, ahora, tú te quieres quitar los chichitos, hacerte una lipoescultura, eso es estético, eso no está dentro de cosas. Una abdominoplastía. Y tienes una complicación secundaria a ese tipo de procedimientos, generalmente el seguro no te lo va a... La va a atender el centro médico, pero tiene que explicársela. Debe explicarle que no tiene cobertura. Por eso es de donde tú ves que generalmente nadie quiere topar al paciente que operó otro. Exacto. Porque realmente... Tanto el otro médico, vamos a decirlo de una forma llana, aunque se oiga un poco extraño, si a ti te opera un cirujano plástico en un sitio A y yo te trato, automáticamente yo le quité la responsabilidad al que te operó. Es cierto. Porque yo puse la mano. Exacto. O sea, entonces no se sabe quién de los dos pudo haber incidido en ese caso. En esa secuencia. Claro, hay eventos que son... que pueden dar el traste de la vida con el paciente y es lo que hay que explicarle. Mire, señora, usted no podemos esperar. Vamos a poner un ejemplo, una infección que puede traer una sepsis.
mira, hay que limpiarte todo esto, hay que sacarte todo este tejido que está dañado. Sí, porque es una emergencia y tiene que atenderse. Hay que hacer hay que hacer un reporte médico completo de la paciente. Llegó así, en estas circunstancias. Así. Incluso generalmente uno lo primero que hace es tomar cultivo para demostrar, mire, ese paciente llegó con cultivo positivo. Exacto. O mira, llegó con estos laboratorios. Yo ya lo que cogí fue un problema. Sí. Si uno no hace eso, el otro puede decir... ¿Y han tenido ustedes experiencia de ese tipo de casos? ¿En emergencia? No, aquí no. Aquí no. Porque aquí hay poca incidencia en cirugía estética. En Santo Domingo sí me pasó mucho. Señores, vamos a hacer una última pausa, doctor. Este diálogo jurídico está muy interesante. Vamos a regresar para retomar el tema con algunas consideraciones y recomendaciones que nos pueda dar el doctor al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la fase final de diálogo jurídico, hoy con el doctor Miguel Russo, quien nos ha estado presentando las diferentes etapas de la atención médica, y la verdad que hemos aprendido muchísimo de cómo pues un centro médico tiene que recibir a un paciente en la etapa ambulatoria, de emergencia y lo que es ya el proceso de admisión. Entonces, cuéntenos ya algunas consideraciones o recomendaciones que le quiera dar a nuestro público, doctor. Bueno, finalmente, algo que debe conocer toda la población es que el paciente, por ley, tiene derecho a toda la información que se manejó con él. Su expediente, o sea, tiene que tener acceso a su expediente. Exacto. Hay mucha confusión entre cuando se pide un expediente clínico y los reportes médicos. Okay. Generalmente el expediente médico de cara a una institución lo que es que yo te dé todo lo que se escribió, todo lo que cosa, que generalmente eso lleva a un proceso diferente. Pero cuando uno dice yo necesito mi información médica, es todos los laboratorios que le hicieron, usted lo entiende, usted tiene derecho a eso, pues eso es suyo. Okay. Todas las imágenes con sus reportes. Sí. Y en dado caso que lo necesite, todas las evoluciones de todos los médicos que lo vieron. Muy bien. Entonces, cuando uno sale de un hospital, no es simplemente, bueno, ya me fui. Usted tiene que estar claro de lo que se le hizo y de lo que se le mandó. ¿Cuál es la licencia que se le está dando? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando? No es simplemente coger, que el mejor ejemplo de cómo se rompe que en todo sentido es un formulario o un consentimiento, sí, es la receta médica. Okay. Más tan sencillo, una consulta que tú vienes a ver porque tú tienes un dolor de garganta.
y yo identifico que tú tienes una infección de garganta y te estoy poniendo un antiinflamatorio y un antibiótico. Yo tengo que decirte que esos dos medicamentos, qué son, para qué son y cómo te lo vas a tomar. Y tengo que garantizar que tú entendiste lo que tú vas a hacer. Que hay medicamentos, por ejemplo, que no se toman en ayuna, que puede tener otra consecuencia. Entonces, es algo que el paciente, mi recomendación es nunca le tenga miedo a su médico. Si usted le tiene miedo a su médico, ahí hay un problema. Hay un problema. Usted tiene que sentirse relajado, ameno, conforme con la información que está recibiendo. Exacto. Y no le tenga miedo a preguntar. Y preguntar, exacto. Preguntar. Y la licencia que usted ahora menciona, por ejemplo, eso mismo. Imagínense que ustedes se esforzaron, como debe ser, con todo el procedimiento paso a paso y el último proceso concluye ya en la casa de ese paciente con un reposo X y no lo llevan a cabo. Eso es muy común. Sí. Se desesperan, se van a trabajar, empiezan a llevar al muchacho al colegio, el trajín del día a día y a veces se desmorona todo lo que ustedes han hecho. Con lo que más se rompe ese proceso es con la dieta. Ya. Tú le dices a una paciente, por ejemplo, no le saca la vesícula, usted no puede comer alimentos altos en grasa, no puede cosas, y lo primero que hace cuando llega a la casa es meter unos chicharrones. Claro, porque de ese juguito que ustedes dan en la clínica a veces es más dietético. No, y déjame decirte que la gente tiene que entender una cosa, la comida de la clínica, de los centros de salud, está hecha para ser mala, no es para, no es restaurante, no tiene sal, baja en sodio, baja en todo, baja en azúcar. Entonces, siempre tiene que tener tiene que tener la confianza. Si usted no llevó sus recomendaciones al pie de la letra, dígaselo al médico. No oculte nada, ¿verdad? No oculte información, porque eso lo que puede es prolongar su padecimiento. Sí. Porque el que está enfermo es usted o está en un proceso de convalecencia. Y al final, vuelvo y te digo, ningún médico, ni en películas yo lo he visto, tiene intención de hacerle daño a ningún paciente. Al contrario. Entonces, yo creo que lo más importante que un paciente tiene que entender es que tiene que tener una muy buena comunicación con su médico. Porque un paciente que le tiene vergüenza a su médico de hacer una pregunta, ya ahí hay un problema de comunicación serio. Definitivamente. Entonces, no es lo mismo. Usted va a una emergencia, pregunte. Claro, si usted ve que están siendo un poco hostil con usted, párese, respire, porque probablemente usted está siendo agresivo. No todo el mundo, a lo mejor, no es lo mismo yo recibirte tú con un dolor en un dedo meñique a las 8 de la mañana, que tú me lleves a tu hijo de 3 años a las 10 de la noche, el muchachito prendido en fiebre. Exacto. Pues tú vas a llegar como una fiera. Muchas veces eso lo debemos saber los médicos. Claro. Pero todos somos humanos. El cansancio ya a esa hora es diferente. Sí, es así. Entonces, siempre es bueno preguntar. No, eso, usted no está molestando. El médico es su derecho. El médico que se moleste, usted se lo dice, mire, yo tengo derecho a preguntar todo lo que yo necesite saber para lo que usted me está diciendo que me va a hacer. Eso, el médico que se ofenda, salga corriendo de ahí. Exacto. Porque tiene problema. No le recomiendo atenderse con una gente que usted tiene que insistirle que lo atienda. Fíjense, el mejor de los ejemplos, aquí en todas las emergencias se ve, cuando llegan los casos de accidente, cuando llegan casos de herida de arma de fuego, usted ve que el personal sale y resuelve. Generalmente no hay que quitarse el sombrero. No pone cara. Médicos, no. Realmente, yo, eso de es verdad, una vocación. Yo no lo he visto. Mira, claro. En COVID, si nos comparamos con el mundo, mira cómo aquí se resolvió. Mira, cuando aquí hay accidentes, no importa de lo que sea, todo el mundo se vuelve a eso. Es como uno dice, el problema ahora mismo es atenderlo, yo siempre digo. Después echaremos el pleito de quién va a pagar la cuenta. Pero no es lo mismo. Tú ya entrar, decirle a una gente, son tantos, que tú, venga, vamos a ayudarlo, vamos a resolverlo, tranquilo, calme, este es su hijo, sí, mire, está bien, está vivo. Sí. ¿No? Y después hablamos. Bueno. Porque esa conversación siempre va a existir. Claro. Eso no podemos evitarlo, yo no lo puedo decir ni como administrador de un centro, ni como prestador de un servicio al que se lo estoy dando. Pero es lo mismo que yo espero ir a un restaurante que me enamoren. Doctor, de verdad muy complacida con este gran diálogo que hemos tenido en el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos que volver a invitarlo ya con otros temas que yo sé que maneja muy bien, así que de verdad muy agradecida. El doctor Miguel Russo del Hospital IMG estuvo con nosotros en Diálogo Jurídico, así que hoy nos despedimos. Hasta una próxima. Gracias por la invitación.